¿Dónde está el bebé? Era una noche tormentosa cuando la llamada llegó. Una voz desesperada al otro lado de la línea me pedía ayuda para encontrar a su bebé desaparecido. Sin pensarlo dos veces, me dirigí a la dirección que me habían dado, sin saber que estaba a punto de adentrarme en una pesadilla infernal. La casa a la que llegué estaba envuelta en una oscuridad ominosa. Las luces parpadeaban y el viento susurraba con una voz siniestra. Mientras me adentraba en la casa, sentía una presencia maligna que pesaba sobre mí. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo. Los muebles estaban cubiertos de polvo y las paredes mostraban signos de desgaste y abandono. El aire estaba cargado de una energía inquietante, como si algo terrible hubiera ocurrido allí. A medida que exploraba la casa, los llantos de un bebé resonaban en mis oídos. Seguí el sonido, esperando encontrar al pequeño en algún rincón oscuro. Pero a medida que me acercaba, el llanto se volvía más intenso y desgarrador, como si el bebé estuviera sufriendo un tormento inimaginable. Finalmente, llegué a una puerta cerrada. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría lentamente, revelando una habitación llena de juguetes rotos y muñecas desfiguradas. Pero no había rastro del bebé en ninguna parte. Solo había una cuna vacía y una nota escrita con letras temblorosas. La nota decía: el bebé está en el sótano. El escalofrío recorrió mi espalda mientras me dirigía hacia las profundidades de la casa, hacia el lugar más siniestro de todos. El sótano estaba sumido en la oscuridad total. Solo la luz tenue de una vela iluminaba el camino hacia adelante. Mientras descendía por las escaleras, el aire se volvía más opresivo y el olor a humedad y podredumbre llenaba mis pulmones. Cuando llegué al último escalón, me encontré con una escena espeluznante. El bebé estaba atado a una silla, rodeado de símbolos místicos y velas encendidas. Una figura encapuchada se encontraba frente a él, murmurando palabras incomprensibles en un tono macabro. Sin pensarlo, me lancé hacia el bebé, tratando de liberarlo de sus ataduras. Pero la figura encapuchada se giró hacia mí, revelando un rostro deformado y retorcido por la maldad. Sus ojos sin vida me miraban con una sed de sangre y venganza. En un acto de desesperación, luché contra la figura tratando de proteger al bebé inocente. Pero la oscuridad y la maldad eran demasiado poderosas. Sentí sus manos heladas sobre mí, arrastrándome hacia un abismo sin fin. Desperté en mi propia cama, empapado en sudor y jadeando por aire. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que todo había sido un sueño. Pero la sensación de horror y desesperación persistía, como si el mal todavía acechara en las sombras de mi mente. Desde aquel día, nunca más pude olvidar el terror que sentí al buscar al bebé perdido. Aprendí que el mal puede tomar muchas formas y acechar en los lugares más inesperados. Y aunque el bebé en mi sueño estaba a salvo, siempre me pregunté qué habría ocurrido si la historia hubiera sido real.